A seguir hablando de lo mismo, de la comunicación regenerativa, de la comunicación de marcas, y para eso nos planteamos en las discusiones internas, y que está reflejado, si lo ven en el brochure, que hay un error, cómo poder plasmar o cómo poder hablar de la importancia de la coherencia, como decía Gaby, de la coherencia en las comunicaciones. Entonces, si miran el brochure va a decir la coherencia, y si miran esto va a decir comunicar para incluir. Fue como un proceso que fuimos haciendo, pero que nos parecía súper importante poder tomar en cuenta, además de lo que puede hacer un anunciante en un espacio de 30 segundos, bueno, cómo esto se vincula con el entorno y cómo eso se vincula con los contenidos. Entonces, bueno, para eso conformamos un panel que, si lo hubiera soñado, no hubiera estado mejor integrado. Y entonces invito a pasar a Belén Urbaneja, de Walt Disney Company, que viene de Argentina, y Liana Reza, de Coca-Cola Company, que viene de Argentina pero es mexicana. Nicolás Ramón, de director de Media Brands Content Studio, y Mercedes Viola, copresidenta de Sistema B y la creadora del festival Incluir para Crecer. No, está bien. Bueno, antes que nada, eso que les decía, nosotros, yo soy, como les había dicho de mañana, directora de Lovin, una agencia de comunicación diferente que se creó en el 2016 con un propósito específico, y ese propósito en realidad es lo que guía todas nuestras acciones, ¿verdad? Es diferente porque nosotros desde el inicio nos propusimos contribuir desde la comunicación a la construcción de un mundo sustentable y equitativo. Cuando lo escribimos la primera vez decía un mundo más sustentable y equitativo. Y la verdad que hace poco le sacamos el más, porque ¿qué es un poco más? ¿No? Más de lo que tenemos, y lo que hablábamos hoy, eso en realidad no sería suficiente para poder avanzar. Después un poco lo que hablaba Gaby, ¿no? La comunicación es poderosa, es poderosa. Nosotros, las marcas y las comunicaciones ya tuvieron la oportunidad de fijar un montón de expectativas, de roles, de dónde nos queremos ver, de cómo nos queremos ver, todo lo que fuimos hablando. Entonces, bueno, cómo poder usar en cada una de esas acciones la comunicación que, como decía Solitaire también, no es que deliberadamente alguien la usa para reforzar un estereotipo, por ejemplo, pero en realidad sí deliberadamente la podemos usar para cambiar esos estereotipos. Y ahí está un poco el compromiso. También las cosas que vinimos hablando, una cosa como muy importante cuando hablamos en este panel y en las discusiones internas era comunicar para incluir, y cuando hablamos de incluir hablamos de lo social, pero no hablamos de lo ambiental, pero en realidad todo tiene que estar contemplado, y somos unos convencidos de que en realidad las tres cosas pueden ir de la mano. People, Planet, Profit, siempre queda en inglés, digamos, más lindo algunas de las palabras que encuentran, pero siempre cualquier acción, incluso esto que vamos a estar hablando, tiene que tener contemplado, por más que nos centremos en lo social, tiene que tener contemplado sí o sí un espacio también de concientización ambiental. ¿Por qué? Porque creemos eso, lo que les decía, que poner la I en lugar del en vez. No es que si yo hago un contenido que tiene, no sé, que apunta a la inclusión, ese contenido, bueno, va a ser para incluir, pero en realidad no lo va a ver nadie, y en realidad los anunciantes no lo van a comprar, ¿no? Entonces, si yo hago ese contenido y lo pongo en un lugar donde no lo ve nadie y nadie lo apoya, tampoco tiene sentido. Entonces, ¿cómo poder repensar esos contenidos? Es uno de los desafíos que nosotros nos planteamos desde el inicio. Y bueno, trabajamos en alianza con Origami, que por ahí debe estar Fernando Laureiro, su director, que es mi partner de toda la vida, para crear unos contenidos que ahora les voy a mostrar, para después sí dar paso al panel y poder conversar con todos ellos, y que bueno, que vengan a contarnos todo lo que... Esta fue la primera silla que usé. Me acuerdo de esta anilla, me acuerdo de la ropa. Fiorella no piensa dejar de luchar. Viajé, me mudé en pareja, empecé a trabajar, crecí como mujer. Todo eso me fortaleció. Aquella persona que tuviese más votos
ocuparía el cargo de presidenta o presidente. Fiorella Buceta, a quien le damos la palabra. Y en primer lugar, de Uruguay, Débora Rodríguez. Yo como que lo viví muy naturalmente al deporte. Con 14 años yo tomo la decisión de irme a vivir al campo de Maldonado. Mirta, ¿recuerda la primera vez que se subió a un avión? Fue en Melilla, con un instructor con 5 horas de vuelo, me largó sola. Tenía 17 años. Mamá fue la primer piloto profesional y primer piloto fumigador. Básicamente desde que tengo memoria camino con bastones. Pero el día que conocí el surf no me bajé nunca más de una tabla. Acá me pasa que la gente que yo tengo a cargo es la primera vez que tienen una jefa mujer. Yo cuando me lo requiero no voy a creerlo. Soy Milagros y me gané una beca total para estudiar en la Universidad de Harvard. Mi sueño siempre fue irme a estudiar en un país de habla inglesa. Harvard fue como un pensamiento al final. Cuando la mandé me empecé a reír porque dije no puedo creer haber hecho esto. ¡Felicidades! Te has metido en la Universidad de Harvard. ¿Y cómo te imaginas el mundo? Enorme. Hay tantos ruidos y tantas cosas que siento que todo es muy grande. Me lleva a querer conocer más. Creo que lo más importante de toda mi carrera fue como romper esta barrera. El haber sido la primera mujer piloto de rally en un deporte que es históricamente masculino. ¡Fondo y se fuiste! Una mujer que tiene educación es libre, la educación es libertad. El poder ser independiente económicamente, eso es el objetivo principal. Con el fútbol arranqué a los 5 años. Tengo varios tatuajes. El primero que me hice, Fe y Esperanza. Me lo hice allá cuando estaba, me acuerdo, en concentración con la selección. Clasificamos al Mundial, salimos segundas, perdimos la final contra Brasil. ¿De qué querés trabajar, de qué querés vivir cuando estés recibida, cuando tengas el título en la Facultad de Bellas Artes? Quiero trabajar, quiero vivir sola en otro país. ¿A qué país te gustaría ir? Bueno, me gusta Francia. París es una ciudad de arte. Claro, me encanta el arte. Las personas me dicen que soy especial, que soy linda, que bailo bien. ¿Y a vos te encanta que te digan Sí, eso? me encanta que me diga eso. Bueno, y ahora sí, le damos paso al panel. También aclararles que Mercedes, para los que no saben, es la mamá de Magda, la última protagonista de este corto, que lo que intenta es mostrar eso, ¿no? O sea, es posible desde nuestro lugar y, bueno, encontrar también más caminos con ustedes para agregar esa I. Así que, bueno, arrancamos contigo, Mercedes. Lo que hablábamos, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos de cambio, nos cuestionamos un montón de cosas. En esta transición, algunos levantan las voces y dicen, bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué hay que incluir a todo el mundo? ¿No? Otra de las cosas que hablábamos en la preparación de este panel es incluir, representar, pero ¿por qué tiene que haber? ¿Son figuritas que ponemos para cumplir? O sea, ¿vivimos ahora una inclusión forzosa o estuvimos mucho tiempo viviendo en la exclusión forzada? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Creo que quedó claro también en las diferentes charlas que tuvimos hoy, ¿no? Que venimos de un paradigma, mismo Ronald contaba, ¿no? De esos 3 momentos importantes en los cuales nos fuimos organizando como sociedad de una manera que excluimos a muchas personas por diferentes razones. Puede ser por una razón, por un contexto socioeconómico, por algo religioso, ¿no? Por diferentes, y la discapacidad es una de ellas también. Entonces, no es que uno, porque eso lo hemos debatido también, ¿no? Podemos hablar de inclusión. ¿Quién soy yo para decir a quién incluyo, no? No, ninguno de nosotros somos nadie para decir nada, sino simplemente que cómo tenemos organizada la sociedad hoy en día y cómo comunicamos muchas veces esa forma de organización no representa a todo el mundo y no le permite acceso a todo el mundo. Entonces, desde ahí es un poco, vivimos sí en una exclusión forzada mucho tiempo, todavía lamentablemente la seguimos teniendo, y de ahí viene el por qué hablar de inclusión. Esperemos que el día de mañana no tengamos que hablar más porque quiere decir que ya estamos todos participando, ¿no? Pero bueno, tenemos que avanzar bastante. Tal cual. Sí, que capaz que si usted no esté más también puede ser como una señal de que estamos ya avanzando, ¿no? Claro, y llegando a otros desafíos. temas. Estamos con otros nuevos desafíos que nos traerán. Bueno, Belén,
como les decía, es directora de diversidad e inclusión de Disney. Y bueno, y la verdad que Disney es una empresa que ha tomado, ¿no? Y ha empezado como a liderar con toda la potencia que tiene la empresa y con toda la influencia que tienen en nosotros, empieza a liderar este cambio, ¿no? Esta inclusión o representación, como queramos llamarla. O sea, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan cuando liderás esa industria? Porque el primero que levanta, ¿no?, la mano siempre lleva como un riesgo aparejado. Difícil, pero bueno, yo estoy emocionada de ver ese video y me emocioné toda la mañana, así que sigo emocionada. Trabajo en Disney hace 26 años y me sigue emocionando. Y de eso quiero hablar un poco. Me sigue emocionando el poder que tienen las historias de inspirar, de hacer cambios en las percepciones. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra oportunidad como empresa que hace contenidos. O sea, a mí me emociona y realmente me la creo. O sea, hay gente que me dice, bueno, vos porque estás en Disney de los 20 años. Sí, pero creo realmente en lo que les digo, el potencial que tenemos los medios o los contadores de historias, una publicidad, una película, una serie, de cambiar las percepciones de las personas, de ayudarlos a cumplir sus sueños. Es un desafío enorme porque en eso no todo el mundo quizás lo ve igual. O sea, nosotros tenemos que contar historias diversas, incluir a todo el mundo. Nos preguntamos todo el tiempo cómo lo venimos haciendo, lo estamos haciendo bien, lo tenemos que revisar. Nosotros generamos contenidos, ahora regeneramos contenidos. Estamos en esa regeneración y para eso nos preguntamos todo el tiempo cómo hacemos para contar todas las historias, y para eso tenés que incluir justamente a las voces que no tenías, para que cuenten las historias de su propia voz, ¿no? Que es lo que veníamos hablando nosotros. Así que el desafío en realidad es enorme, pero me parece que la clave está en eso, en buscar esos interlocutores que no tenías dentro de la compañía, dentro de los generadores de contenido, dentro de tus editores, de tus directores, de tus guionistas, enriquecer tus equipos para enriquecer las miradas y contar todas las historias, ¿no? Un poco eso, no sé si contesté. Bueno, y ahora ampliando un poco la mirada, porque todos, como ven, tenemos como perfiles bien diferentes de uno y de otro. Tenemos a Ileana, como les contaba, CEO para el Cono Sur de Coca-Cola, con una responsabilidad enorme, ya de por sí una mujer que lidera una compañía de ese tamaño, ¿no? Es como, no es tan común como quisiéramos que fuera, ¿no? O no son el 50% de las mujeres que lo hacen, así que tenés un desafío enorme. Y bueno, ¿cómo liderar desde adentro de una compañía la diversidad y la inclusión? Y cómo lo están haciendo y cuáles son los desafíos también que ustedes encuentran. Buenas tardes a todos, de verdad un placer, gracias por la invitación y súper honrada de compartir el espacio con ustedes, mis colegas. Pues mira, en realidad Coca-Cola como compañía global y local tiene al centro de verdad de su propósito la equidad, la diversidad y la inclusión, y lo vemos como un motor de nuestro plan de crecimiento. Realmente nuestra visión es que queremos crear una fuerza laboral que sea tan diversa como nuestras marcas, como nuestros consumidores y como las sociedades que servimos, como las comunidades que servimos. Y ahí está el desafío. Y tuvimos una conversación muy profunda como organización hace unos años. Y creo que este tema de diversidad, inclusión y equidad no es más un nice to have para las organizaciones. Es algo que todas debemos buscar para realmente ser sustentables en el tiempo y mantenernos relevantes para nuestros consumidores. Y desde esa perspectiva hemos creado un comité de diversidad e inclusión, tanto global como de manera local. Y estamos trabajando fuertemente en 4 causas principalmente. Uno es la equidad de género, ¿no? Ahora hablamos un poquito porque es mi pasión y les voy a compartir mi historia personal. La segunda es la equidad racial. Nosotros servimos muchas comunidades y muchos países que tienen población afrodescendiente. Es importante buscar su representatividad. Comunidad LGBTQ, nuestra tercera prioridad, y finalmente todo el tema de disabilities. Y yo les diría que este último es el más reciente, en donde estamos aprendiendo mucho sobre el tema y estamos tratando de educarnos. Pero déjenme regresar un poco al primer corredor, que es equidad de género. Yo tengo la fortuna de liderar el corredor de equidad de género para Latinoamérica, y que yo lo esté liderando no es una casualidad,
Buscamos gente que haga este double hatting, ¿no? Tenga este doble sombrero, pero que tenga esta convicción por hacer la diferencia desde adentro. Y después vamos a hablar un poco de cómo se hace la diferencia hacia afuera. Pero hacer la diferencia desde adentro con historias reales, de que sí se pueden. Yo soy una mujer de operaciones. Y ser una mujer de operaciones, imagínense, en un mundo como Coca-Cola tan masculino, me ha retado en todos los sentidos. Ser una mujer de operaciones que ha salido de su país con su familia, con sus 2 hijos, con su esposo, por un proyecto familiar, también es una historia que contar. Y yo creo que detrás de esas historias que contar hay mucha inspiración. Nosotros estamos ambicionando que logremos tener el 50% de mujeres en posiciones de liderazgo al 2030. Hay mucho por hacer, sí. Si yo miro los números total compañía, les diría, estamos bien, estamos en 56%, no hay nada que hacer, pero cuando uno ve mujeres en toma de decisiones, estamos atrás, tenemos solamente un 36%. ¿Estamos avanzando? Sí, pero para eso hay que ser muy intencionales en poner programas de sponsoreo para las mujeres de alto potencial, para que en el momento de la verdad accedan a las posiciones más altas en la organización, programas de capacitación. Todas necesitamos seguir trabajando el tema de balance de vida, familia, marca personal. Hay muchos temas en los que podemos fortalecernos y también creo que hay un rol de los aliados. Los hombres, este tema de equidad de género mucho tiempo se vio como los unos contra ellas contra ellos. Y yo creo que estos tiempos, la pandemia nos ha enseñado que cada vez las líneas se desdibujan y hay que trabajar mucho más integrados porque nos necesitamos. Y es ahí donde realmente se maximiza. Entonces yo les diría, con total convicción trabajamos hacia adentro para asegurar que tenemos el pipeline de mujeres, que las apoyamos, que las educamos y que los hombres que están alrededor de ellas son sus aliados. Y estamos haciendo cada vez más parte a nuestro sistema, ¿no? Yo les diría, si algo tiene esta compañía es la fortuna de que tenemos un footprint muy grande. Hay que utilizarlo, hay que ser intencionales y ahí empezamos a multiplicar. Y si lo miro hacia afuera, todo el mundo sabe que Coca-Cola opera a través de nuestras tienditas de barrio, los kioscos. Y de manera muy natural, por ejemplo en Uruguay atendemos 27,000 tiendas, de las cuales el 50% están atendidas por mujeres. Imagínense lo potente de poder capacitar a estas mujeres para cambiar el destino. Yo la semana pasada estuve en Bolivia y no les miento, conocí a doña Panchita. A doña Panchita, una señora que arrancó su tiendita durante la pandemia en la calle. Nosotros venimos trabajando en programas de empoderamiento femenino desde el 2010. En el 2010 dijimos, vamos a empoderar a 5 millones de mujeres en el mundo al 2020. Y con mucho orgullo les puedo decir que empoderamos a 6 millones y en el caso de Uruguay empoderamos a casi 6,000 mujeres. Y doña Panchita fue parte de ese grupo de mujeres que logramos empoderar con una capacitación sobre el manejo de su negocio, sus finanzas, sus inventarios y por supuesto dándole el apoyo que requería en ese momento en la pandemia para operar segura y un poco de capital de trabajo. ¿Saben qué? Hoy doña Panchita, cuando me entrevisté con ella me decía, con lo que Coca-Cola me apoyó logré rentar el primer local. Hoy doña Panchita tiene 5 locales, tiene la tiendita, tiene la panadería, tiene la carnicería, entonces la verdad es que toma otra relevancia donde estamos colaborando, somos organizaciones con propósito. Coca-Cola quiere refrescar al mundo, pero sobre todo también hacer la diferencia. Es ahí donde realmente marcamos la diferencia para nuestras comunidades y utilizamos toda la potencia de nuestras marcas para generar un mayor impacto. Entonces, yo les diría, para mí eso es tener marcas con propósito. Últimamente todo el mundo conoce Sprite, quizás Sprite la marca más irreverente de Coca-Cola, la que puede hablar del orgullo gay, la que puede hablar de una campaña de orgullo en donde, nunca se me olvida el slang, ¿no? Donde que salían, fue como mucha conversación alrededor de mostrar personas reales de la comunidad LGBT y decir orgullo lo que sentís cuando alguien que amas decide ser feliz. ¿Y por qué no? ¿No? O la campaña de I Love You Haters, en donde la marca trató de transformar todas aquellas demostraciones de discriminación en algo positivo.
¿no? Y te das cuenta cómo la población y la gente se suma de inmediato a la conversación, miles de Instagrams, 1000 de conversaciones orgánicas. Creo que estamos en una sociedad que cada vez más y más busca eso. Marcas con propósito, que se sumen con nosotros, que los inviten a sumarse con nosotros para ser parte de esta transformación. Muy bien, bueno, y ahora con Nico, en realidad ya fuimos viendo como las diferentes perspectivas y con Nico tenemos como el cuarto punto de vista o la cuarta mirada que queríamos integrar en este panel. Como director, que fuiste durante muchos años de una de las agencias líderes, manejando muchas marcas, ¿no? Manejando muchos presupuestos, muchas inversiones y al mismo tiempo estudiando mucho al consumidor o a los clientes o a las comunidades como para poder trabajar en ese sentido. Bueno, ¿cómo se hace desde una agencia para trabajar? ¿Es posible trabajar con todas las marcas o las marcas comprometidas o con las que no están comprometidas? ¿Cómo son esos caminos y esos desafíos también? Bueno, encantado, digamos, un lujo poder estar acá. Primero, muchísimas gracias y hay parte de mi equipo acá presente y de los equipos presentes y del cliente. Muchos colegas, así que muy, muy contento de acá en este foro tan lindo. La publicidad es una herramienta maravillosa, ¿no? Pero al servicio del ser humano, ¿no? Muchas veces no pasa eso y la gente no refleja eso, ¿no? Cerca del 50% de la población mundial dice que no se siente representado en la publicidad aún hoy, ¿no? Datos de la Alianza contra los Estereotipos, que acá hay representantes de las Naciones Unidas. En el último, digamos, esta última medición del año 2021, solo el 35% de las publicidades, una muestra muy amplia de países, solo el 35% de las publicidades representaban adecuadamente por origen étnico. Y las mujeres, solo el 8% consideraban roles de la mujer fuera de lo tradicional. O sea que nos falta muchísimo. Digamos, por supuesto hay una convergencia, un crecimiento. En esta muestra tan amplia que hace la ONU, hay un crecimiento del 50% en esta muestra representativa de mejora. Pero es un largo trecho que tenemos que hacer. Hacer publicidad inclusiva es todo un desarrollo técnico importante, no es menor, ¿no? Uno dice, bueno, podemos hacer ¿no? Digamos, lo podemos atar con alambre, como se dice. No, hay técnicos específicos, tenés que hacer una visión muy de largo plazo, entrenar a la gente, hay tecnología que te ayuda y hay muchísimos partners, ¿no? Me gustó mucho la charla de Rodrigo, que hablaba de la regeneración, la cultura gauchesca en Uruguay. Yo que amo Rocha, digamos, y tengo mi familia en Rocha, realmente, digamos, hay digamos, una frase muy famosa de un poeta, digamos, que dice, bueno, voy refrenando la cabalgata porque lo que interesa no es llegar primero y solo, sino con todos y a tiempo, ¿no? Digamos, creo que va por ahí, ¿no? Digamos, tenemos que, para poder desarrollar realmente campañas disruptivas a nivel de inclusión y, por supuesto, también sustentabilidad ambiental, es un trabajo súper colaborativo entre muchos especialistas. Entonces, bueno, por supuesto, el equipo tuyo de la agencia. Qué diverso es tu equipo en la agencia. Sin esa diversidad no hay innovación posible, Lo que no hay hablaba entendimiento Ileana, ni empatía tampoco. ¿no? Si no somos diversos dentro, ¿es posible ser diversos fuera o representar como...? Sin duda, digamos, nosotros tuvimos el año pasado mucha experiencia, digamos, gracias a algunos clientes y el equipo que es muy apasionado sobre esto. Tomé referencia directa con Colette Spinetti, del referente colectivo trans en Uruguay, con Luciano Varela, justo que mirábamos ahí la chica también, con los amputados, referente de la discapacidad motriz en Uruguay. Todos me hablaban de lo mismo, no se consideraban... Hay problemas de accesibilidad gigantes, más allá de la publicidad, ¿no? La publicidad es un tema menor dentro del problema tan grande que tenemos, pero no se consideraban representados. Después por la compañía, tuve acceso a una líder mundial en lo que es disability, discapacidad, el grupo de personas con discapacidad auditiva, que es Marley Martin, que ganó el Oscar, y bueno, ahora tiene una película muy famosa, Coda, que se la recomiendo a todo el mundo, que es buenísima. Y Marley Martin así de frente nos decía la furia que tiene cuando ve que la publicidad no tiene subtítulos. Ni subtítulos ni siquiera para sordos, subtítulos directamente, ¿no? La furia que tiene cuando va a un avión y los contenidos no tienen subtítulos. Eso le pasa a cada grupo. Las personas mayores, los mayores de 50, también lo estamos discriminando fuertemente en la publicidad con estereotipos, estamos perpetuando estereotipos. Se está mejorando. Hay empresas pioneras que realmente trabajan y empujan mucho sobre esto y generan una ventaja competitiva. Pero la realidad es que no tenemos que tener esta visión competitiva. Esto es visión colaborativa.
La visión del marketing de suma cero, que te saca un market share y te gana, eso no, ya fue, no va, y tenemos que ir a esa visión colaborativa. Como decía Andrew también, obviamente, por supuesto la publicidad inclusiva produce resultados económicos muy buenos, todos los reportes ESG correlacionan muy bien con los resultados económicos y funciona comercialmente, pero es un imperativo ético y social hacerlo. Así que creo que pero por ahí, funciona, la I. Además es un imperativo, funciona. pero además funciona. Además que también funciona. creo que esa es una de las barreras que se puede dar, ¿no? De que, bueno, capaz que no funciona o capaz que como, ¿no? Llegamos a eso. Sí, sí, creo que, bueno, en resumen, creo que estamos en un buen camino, pero hay muchísimo por hacer, hay urgencia y mucho por hacer, ¿no? Sí, y se necesita training. Quiero complementar lo que dice Nico. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos con que para incluir, primero tenemos que trabajar sobre esos colectivos, esas comunidades a las que querés incluir. Porque también, pensando en la industria, nosotros queremos más actores negros, mujeres directoras, queremos actores con discapacidad, no queremos actuar más la discapacidad, queremos contratar, pero no está ese talento ahí afuera. Entonces, te encontrás con que no es solo decir que vas a contar otras historias, más historias, porque realmente esa es la pregunta que yo planteo, es qué historias estamos contando, eso sirve para todos los medios, para todos los publicistas, para todo, ¿qué historias estamos contando? Esa pregunta creo que nos tenemos que tener ahí pegada todo el tiempo en la pared y hacérnosla y repetirla y ver si realmente estamos contando todas las historias y todas las personas que están del otro lado se sienten representadas. Pero cuando vos querés ir a buscar esa diversidad ahí afuera, no está. Entonces también tenés que invertir en capacitar, en becas para personas con discapacidad para que puedan, no sé, tomar clase de actuación, clase de doblaje. O sea, hay un montón de oficios dentro de la industria, dentro de la que estamos nosotros por lo menos, en las que hay que invertir primero para generar el pipeline para más adelante lograr una real inclusión, porque si no, honestamente, Sí, o sea, estamos muy lejos. Suplir un gap que hay entre el gap que está porque ya de por sí están excluidos no solo en la publicidad, sino que tienen una barrera de acceso en otros puntos. Ese es el verdadero compromiso, ¿no? Claro, sobre eso justamente quería decir, creo que está esto de, no es que yo vengo a hablar de ti, ni te quiero representar a ti, sino que lo que tenemos que hacer es eso, de nada sobre nosotros, nosotras sin nosotros, o sea, no voy a hablar de otra persona o de una comunidad porque yo creo que está excluida, sino que vamos a trabajar en conjunto, vamos a escuchar todas las voces y trabajamos en conjunto. Y con lo que vos decías, claro, en general hay muchos grupos y en el caso, bueno, de discapacidad, que es uno de los que vengo más trabajando, la educación ya es una barrera enorme que hay. O sea, no es la barrera no las tienen las personas, sino las barreras las tenemos nosotros, sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer en eso es identificar esas barreras para derribarlas y ahí sí podemos decir, yo no te estoy ayudando a ti, cada uno va a hacer lo que quiere, pero vamos a derribar las barreras. No la voy a poner yo. Primero las tenemos que visibilizar. Visibilizarlas, ¿no? Creo yo que es como reconocerlas. el reconocerlas, pero que el visibilizar y que en eso estamos como todos como comprometidos y cada uno desde su lugar y de qué tipo de contenido. Si es una marca, si es un spot de 30 segundos, si es algo que sube a las redes o si es el lugar en donde voy a poner mi pauta, con quién me voy a asociar. Claro. Eso es un... Mayra hoy decía eso, ¿no? De tratarnos en condición de igualdad, claro, con cualquier ser humano, que eso muchas veces no nos damos cuenta y es analizarnos a cada uno de nosotros y nosotras en nuestros gestos, en cómo nos referimos, en cómo miramos, con qué mirada te miro, ¿no? Y ahí estamos incluyendo y ahí podemos hacer después mi publicidad en base a eso, porque yo realmente estoy en el mismo nivel. Exacto. No estoy acá. No, que eso cambia. Tal cual. Bueno, y no sé, Nico, contanos, ¿vos crees que cómo está siendo como el uruguayo, además de mí del panel, que está metido en estos temas, porque Mercedes viene de otro palo, cómo estamos a nivel de contenidos en Uruguay, ¿no? Esa sinergia de decir, bueno, yo cuento algo, pero si yo lo que cuento está inmerso en un contenido que va como en contra de lo que estoy diciendo, y capaz que no necesariamente estamos hablando, hoy hablábamos como del net positive, también un net positive en este sentido, ¿no? Si yo no hago nada para derribar esas barreras o para cambiarlo, para derribar esos estereotipos, voy a estar donde estoy y donde estoy no está bien. Entonces puede haber algunas comunicaciones que refuerzan, otras que son neutras y otras que vencen esas barreras, ¿no? Estamos como alineados para que el aviso de una marca esté en un contenido y ese contenido
¿Vamos todos hacia lo mismo o nos estamos contradiciendo? Buena pregunta. En realidad la publicidad inclusiva, condición necesaria no suficiente, como dicen los economistas, es el contenido producido, la creatividad de forma sustentable socialmente, que incluye un casting inclusivo, una historia que no sea periférica, ¿no? Porque muchas veces que con mera presencia no logramos nada, se necesita una historia central y algunas marcas van más allá y buscan cambiar estereotipos, ¿no? Después está el contexto donde se vehiculiza la pauta de medios, ¿no? Nosotros que venimos de medios y hay tanto por trabajar para mejorar en medios también, ¿no? No solo en contenidos. Tiene que estar en un contexto que no perpetúe los estereotipos, ¿no? Y está además de vuelta, o sea, vos comparás una pauta de medios tradicional, mainstream, digamos, versus una pauta representativa, no estereotipada, y hay empresas, Ubiquiti es una empresa muy grande a nivel mundial que estudia esto, que muestra que también tiene más retorno a la inversión. O sea, también funciona que el contexto sea representativo y no perpetúe estereotipos. O sea, que yo creo que va por ahí, ¿no? ¿Y ahí se mira eso o se mira el querido costo por punto? Bueno, en realidad este contenido tiene como un poquito menos de rating y a dónde me voy. Las empresas, digo, las marcas que son en definitiva quienes terminan decidiendo, deciden, o sea, pueden decir, bueno, yo voy a poner un poco más de dinero o voy a pagar un poco más por estos resultados porque son comunicaciones inclusivas. Inclusive decidir no percibir porque no estás de acuerdo con un contenido. Exacto. O sea, no es sí, solo... que renunciar es eso, ¿no? Es decir, bueno, el super show... Lo hacemos, o sea, coherencia. Hablaron de coherencia al principio. Si vos querés ser realmente coherente, no es solamente, bueno, voy a enriquecer mis equipos, voy a tener equipos diversos, bueno, voy a revisar mis ejecutivos que tienen mujeres, bueno, voy a hacer películas más representativas, voy a lograr accesibilidad de mi producto. Bueno, también voy a decirle que no a pautas publicitarias en mi medio que no se alinean con mis valores. O sea, es una decisión enorme. Que a veces, por eso, y requiere una valentía. No, y son peleas de negocio todos los días. Exacto. De, bueno, esto no lo vamos a hacer, pero ¿cómo? Pero esto es un montón de plata. Bueno, no lo podemos hacer, porque entonces si no perdemos toda la credibilidad y realmente es difícil, porque son muchas cosas, son muchas aristas. Este tema de la diversidad son 20.000 aristas que tenés en cada parte de la operación que tenés que revisar y donde tenés que lograr esa consistencia, esa coherencia para realmente ser creíble, pero no solamente a los ojos de los demás, a los ojos propios, ¿no? Es como decimos, nosotros lo sentimos como un propósito de vida esto. El que está en este tema, como decías vos, también lo siente realmente como algo que te atraviesa, no es que porque te pagan para hacerlo. Claro. Realmente yo creo que se siente así. Sí, lo que hablábamos de que cada uno tiene que ser protagonista. Creo que nosotros, yo siempre le robo a Pamela la frase esa de la conciencia sin retorno, ¿no? El ir generando conciencia y después que tomás esa conciencia y bueno, ya no hay vuelta atrás. Entonces, si vamos como generando eso, ¿no? Pero bueno, también son decisiones difíciles muchas veces a nivel de negocio. Mirá, desde el punto de vista de medio nosotros sabemos, digamos, siempre buscamos el frequency cap, ¿no? Es decir, no interrumpir más de 3 veces. Claramente, digamos, la sustentabilidad del marketing de interrupción está, digamos, absolutamente extinto, ¿no? Esto de no poner, digamos, con todo el efecto, digamos, que además tiene repetir, y hay muchos medios digitales en esto, repetir incesantemente el refresh de la página, todo esto gasta energía, gasta tiempo, no es orgánico, no es bueno. Eso se está claramente extinto. O sea que también en nuestras pautas hay una mejor forma de hacerla, la inversión en medios por el contexto. Todos los holdings, hay una asociación en Inglaterra, el Net Zero, que todos formamos parte de los anunciantes, los holdings, y tiene metas específicas en este sentido de carbón neutral 2030 y tiene pautas muy, muy claras. Nosotros, y en general todos los holdings tienen información, nosotros tenemos el Media Responsibility Index que muestra estas plataformas digitales, sociales, cómo convergen a una comunicación sin estereotipos, cómo están hoy, cada 6 meses los medimos, para alinear nuestra pauta de esto, minimizar el impacto en sustentabilidad social por estos medios y también analizar el impacto en huella de carbono. Digamos que cada uno de estos touch points lo tiene, ¿no? Pero bueno, lo que hablábamos de las 3P, ¿verdad? Exacto. O sea, siempre hay una dimensión para mirar. Es una revolución profesional también, ¿no? O sea, hay mucho training acá y cambiar el mindset a colaboración y trabajo en equipo, ¿no? Bueno, tenemos el counter en 0, así que... No, yo solamente quería dejarles un mensaje. Para mí, más allá de la comunicación, para mí esto tiene que ser parte del cambio del DNA de cualquier organización.
O sea, en verdad hay que creerlo. Yo pienso que las empresas, las marcas están conformadas por personas. Quien produce el contenido es una persona que está detrás, que tiene sesgos inconscientes. Si nosotros no nos educamos, si no trabajamos sobre nuestros sesgos y después somos intencionales para tomar acción y realmente convertirnos en una organización mucho más inclusiva a través de las acciones, no del decir, del actuar, creo que, como dicen en México, esto tiene patitas cortas. Entonces, acá también. Solo decirles que creo que es una carrera de largo plazo, es una carrera de resistencia, de mucha convicción y en donde estamos transformando juntos. Bien, y las últimas palabras, Mercedes, que tú que sos, la verdad que venís trabajando tanto en todo este tema, o sea, nada, una recomendación, un consejo, un camino, un por dónde ir, por dónde vamos. Cada uno de nosotros y nosotras tiene, como yo siempre digo, tenemos nuestro metro cuadrado de influencia. Unos tenemos un metro cuadrado más chico, otros tenemos un metro cuadrado más grande, pero es un metro cuadrado y bueno, desde ahí hacer, ¿no? Tejer inclusión. Yo creo eso que hablamos de regeneración en los campos sociales, en la parte de inclusión tenemos que tejer y tejer y tejer. Y bueno, la invitación es a que nos analicemos, parar y hacerlo. Bueno, me quedaría toda la tarde, pero no vamos a poder. Les agradezco enormemente a los 4 por este panel y por estar acá.